Buenos días y bienvenidos a esta clase interoceánica. Los saludo nuevamente desde España. Bien, espero que se oiga suficiente, es que no puedo hablar muy duro. Y vamos a empezar esta clase, o el motivo de esta clase es continuar con lo que habíamos empezado a ver sobre Kelsen. Y si ustedes se acuerdan bien, en las clases pasadas veíamos que Kelsen en esta conferencia, en este ensayo que se llama ¿Qué es de justicia?, básicamente va a criticar todas las nociones, o la mayor parte de las nociones de justicia, mostrando cómo ninguna de ellas ofrece un criterio absoluto o un criterio objetivo para que podamos hablar de algo como justicia que sirva para enjuiciar el derecho existente o que tenga alguna cabida en un sistema realmente científico de derecho. Bien, entonces, lo primero que habíamos visto en la clase pasada, y esto es para recapitular y para que no quede como en el aire toda esta serie de ideas, es que Kelsen arranca diciendo que la pregunta sobre la justicia es una pregunta eterna. De hecho, la empieza relacionando directamente con la pregunta que hace que hace Poncio Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Entonces dice Kelsen que esa es una pregunta equivalente a la pregunta sobre qué es la justicia, y que es una pregunta que no tiene respuesta. Sin embargo, es una pregunta que ha logrado hacer que se derrame mucha sangre y que finalmente nunca ha tenido una respuesta satisfactoria. Después de eso empieza a decir o a analizar lo que la mayor parte de gente entiende por justicia y a demostrar cómo conduce a sin salidas conceptuales. Entonces empieza diciendo que la noción común de justicia es una noción que tiene que ver con la felicidad de todos. Es la felicidad social garantizada. De hecho, él parte citando una serie de autores, ya habíamos visto que dicen que la justicia produce la felicidad social, para derivar de ahí la idea de que la justicia es la felicidad social. Adviertan el salto conceptual que existe entre la justicia produce la felicidad social y la justicia es la felicidad social. Ahora, o sea, la felicidad de todos. Dicho eso, Kelsen empieza a advertir, pues es evidente que no es posible la felicidad de todos. ¿Por qué? Porque la felicidad, para Kelsen, dice, todos advertimos, o sea, eso no lo problematiza, que es la felicidad. Es la satisfacción de todos nuestros deseos, hacer lo que queramos, no quedarnos frustrados. En eso consiste la felicidad. Desde luego, cualquiera podría decir, bueno, hay conceptos el concepto de felicidad es mucho más complejo, remítase a Aristóteles, pero para Kelsen es cualquier cosa que yo quiera, la felicidad es tener lo que yo quiero tal cual. Y entonces, pues, por supuesto, dice, no todo el mundo puede tener eso, simplemente porque los deseos de todas las personas pueden recaer sobre cosas distintas y puede ser imposible que todos los posean al tiempo. Y pone tres ejemplos, que son el ejemplo de las madres que se presentan al rey Salomón, las dos quieren al mismo niño, dos hombres que aman a una misma mujer y dos hombres que quieren el mismo puesto. Pues para que alguno de ellos tenga la posesión de lo que quiere, necesariamente, dice Kelsen, alguien tiene que quedar insatisfecho y por lo tanto la felicidad social es imposible. Habrá maneras de salvar esto, entonces ya veíamos cómo él sale al paso de todas las objeciones. Una manera sería la utilitarista de decir, no queremos la felicidad de todos, sino de la mayoría. Pero el problema es que en este caso la felicidad se definiría subjetivamente, es decir, no le podemos dar a que todos los colombianos estén satisfechos, pero sí que la mayoría de colombianos estén satisfechos. Y eso sería, pues eso sería posible si existiera un criterio objetivo de justicia. Ahora, si vamos a seguir entendiendo por felicidad lo que ordinariamente entendemos, lo que todos deseamos, vamos a ver que no hay ese criterio, que en un país con 50 millones de personas hay 50 millones de criterios de felicidad y esa multiplicidad es imposible, incluso dar a la mayoría lo que quieran. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un criterio objetivo. La otra manera es hacer objetivo un criterio imponiéndolo, o sea, hacer objetivo el criterio de la ley, que el legislador diga, estas son las necesidades que yo voy a atender
y pues habrá justicia cuando esas necesidades estén satisfechas para la mayor parte de la población, que es más o menos lo que dice Bentham. Kelsen dice esto ya es una forma forzada, esto trastoca totalmente el significado ordinario de felicidad, pero además no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque no basta decir estos son los bienes, el problema de los bienes solo tendrá significado cuando entran en conflicto. Y cuando entran en conflicto no se pueden resolver sino apelando a una jerarquía de principios o de valores. Entonces, sí, es muy bien que el legislador diga, voy a proteger la libertad de expresión, voy a proteger eh, la honra, pero eso no tiene ningún significado, no es problemático, nadie exige justicia hasta el momento en que la libertad de expresión y la honra entran en conflicto. Eso ya lo habíamos visto y básicamente Kelsen va a decir, no existe ningún criterio racional para encontrar ese valor supremo. Bien, ahora, después de eso, Kelsen va a empezar a decir dos cosas. Lo primero es, listo, ya nos hemos dado cuenta que los valores o las ideas de felicidad y los valores protegidos por la ley no son necesariamente objetivos. Pero, dice, hay que tener cuidado y no llegar a la conclusión extrema de decir que son absolutamente individuales. ¿Por qué? Porque esos valores también son en parte construcciones sociales. Es decir, no es que cada persona en la sociedad, la gente comparte esos esquemas de valores, pero eso tampoco, pero el hecho de que no sean individuales no los hace objetivos. Tanto es así que a lo largo de la historia van cambiando. Ustedes tomen los valores de la civilización asiria o la persa o la maya y van a ser a veces diametralmente opuestos. Nuestros valores del siglo XXI comparados con los valores del siglo XIX pues pueden no ser, incluso entre décadas, pueden ser totalmente disonantes. Entonces, son sociales, no por eso son objetivos, porque no hay nada en la realidad que diga que, por ejemplo, la piedad o el honor son valores absolutos. No, eso no está en la realidad, está en el sistema social. Dicho eso, entremos a preguntarnos, o la pregunta que hace es, si no se puede resolver estos conflictos de valores, ¿por qué se hace? Entonces, la respuesta va a ser un poco sorprendente. Lo que va a decir es prácticamente un problema de configuración del ser humano. Es que el ser humano siempre está buscando la justificación. ¿Por qué? Porque es un ser racional. Y el ser racional hace que busque dar apariencia de razón a lo que realmente es miedo o emoción. O sea, todos nuestros juicios morales realmente son emociones, están motivadas por las mismas emociones animales, por el mismo instinto, pero nosotros tratamos de racionalizar eso para dar una apariencia de legitimidad. Somos un ser que necesita justificaciones. ¿Por qué? No sabemos. Y tal como lo plantea Kelsen, además parece que fuera un defecto, un reproche. ¿Usted por qué está buscando justificación? Cabría preguntarse si una persona suficientemente madura debe volverse cínica. Porque, y simplemente aceptar que no hay justificaciones y que todo es una cuestión de poder. Bien, dicho eso, empieza a decir, a analizar con más detalle un poco la cuestión de si se puede o no justificar. Él ya nos ha adelantado que no se puede justificar y que es prácticamente nuestro capricho, pero nos lo va a demostrar. Entonces empieza a ver todos los intentos de justificar. Entonces la primera cuestión es decir que se puede justificar, pero no de un modo absoluto, sino de un modo técnico. Es decir, diciendo tal cosa es justa porque produce tal efecto que es bueno. Eh, Tal ley es justa porque, por ejemplo, es muy útil para disuadir a los criminales de ser corruptos. Entonces, una ley que, digamos, que pusiera cadena perpetua contra la corrupción es justa porque elimina la conducta de la corrupción. O este sistema es justo, la democracia, porque garantiza la libertad. Bien, hay dos problemas con esto. El primero es que los juicios que hace, que son juicios causales, son muy difíciles de plantear. Realmente la libertad humana está sometida, bueno, la libertad humana no, la conducta humana está sometida a un montón de variables que hacen muy difícil pronosticar con exactitud
Por ejemplo, yo puedo decir esta ley va a terminar disuadiendo a los criminales, pero es absolutamente imposible pensar exactamente como piensan todos los criminales. Entonces, esas estimaciones son bastante difíciles de hacer. Pero lo más importante es que yo no puedo decir, esto es bueno porque está causalmente relacionado con tal efecto, a menos de que tenga algo que me permita decir, y tal efecto es bueno. Pero ¿con base en qué digo que tal ejemplo es bueno? Nuevamente, tengo que volver a una jerarquía de valores. Si tal efecto es bueno porque o es el valor supremo o está relacionado con el valor supremo de alguna manera. Entonces, todo nos remite nuevamente a la cuestión del valor supremo. La gran tentación del hombre, encontrar ese valor supremo. Bien, ¿cuáles son los modos de encontrar el valor supremo? Pues Kelsen va a analizar un montón de tradiciones que analizan el valor supremo. Y esas tradiciones van a estar divididas entre unas tradiciones metafísicas, místicas, trascendentales y unas tradiciones racionalistas. Esa distinción está radicada básicamente en la cuestión de si se trata de tradiciones que apelen a un valor divino, a la divinidad, a un plano sobrehumano, algo que está más allá de la posibilidad de la razón humana, o si apelan a la razón humana. Dentro del catálogo de teorías que supuestamente apelan a una cuestión trascendente, están las teorías platónicas y la teoría cristiana. Entonces, a partir de este momento yo voy a tratar de definir cómo seguir los razonamientos de Kelsen. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo, porque creo que para cualquiera que esté naturalizado con esos sistemas, la impresión que le da a uno es que está haciendo simplificaciones, que está dando saltos y que omite muchas cosas, omite sutilezas, omite cosas que tendrían que ser explicadas. En todo caso, vamos a seguir el razonamiento de Kelsen. Y Kelsen dice, bueno, el primer sistema es el sistema platónico. Y el sistema platónico se caracteriza porque la justicia es sinónimo de la idea de bien. Y la idea de bien es algo que realmente no puede alcanzar ningún hombre por medios racionales, sino que solamente se puede conocer por una especie de visión mística que la concede Dios a quienes se encuentren en su gracia. Bien, acá hay muchísimas cosas que decir. La primera, que la idea platónica de justicia no es la idea del bien, que la idea platónica de justicia, aun siendo supremamente amplia, porque es la virtud social por excelencia y es que todo el mundo haga lo que le corresponde en la polis, aún en esa amplitud que tiene, no es la idea de bien, efectivamente como la caracteriza aquí Kelsen. La idea del bien es el culmen de su sistema y viene a identificarse realmente prácticamente con Dios, pero no se identifica con la idea de justicia. Ahora, ¿cuál es el problema? Si eso está más allá de la posibilidad humana, pues no hay un criterio humano para conocerlo, es algo meramente trascendente. ¿Por qué su trascendencia lo descalifica? Es una cosa que Kelsen no dice, y hay que decir que pues está dando por supuesto que si es trascendente y está más en el plano de la divinidad es ilegítimo, y no hay ningún pasaje donde Kelsen diga por qué. O sea que tenemos que asumir un agnosticismo o algo de fondo, cosa que no es evidente. Pero también acá el problema es, voy a tratar de leer lo que dice Kelsen textualmente respecto de Platón. Las ideas son entidades trascendentes que existen en otro mundo, en una esfera inteligible, sin acceso para los hombres. Prisioneros de sus sentidos, representan esencialmente valores absolutos que deben ser realizados en el mundo de los sentidos, aunque en verdad nunca pueden serlo completamente. El concepto fundamental al cual está subordinado el resto y del cual obtiene su validez es la misma idea del bien absoluto. Esta desempeña en la filosofía de Platón el mismo papel que la idea de Dios en la teología de cualquier religión. La idea de bien conlleva la idea de justicia. Esa justicia,
a cuyo conocimiento tienden prácticamente todos los diálogos de Platón. La pregunta ¿qué es la justicia? Coincide con el interrogante ¿qué es bueno? O ¿qué es lo bueno? Platón efectúa en sus diálogos múltiples intentos para responder a estas preguntas en forma racional. Sin embargo, ninguno de estos intentos arriba a un resultado definitivo. Cuando pareciera que ha logrado definir algo por boca de Sócrates, de inmediato Platón aclara que son todavía necesarias más investigaciones. Platón remite a menudo a un método que llama dialéctica, que, como asegura el filósofo, capacita a quienes la dominan para comprender las ideas. Espérense. De todas maneras, el mismo Platón no emplea este método en sus diálogos, o al menos no nos transmite los resultados de dicha dialéctica. Incluso llega a decir palmariamente que la idea del bien absoluto está más allá de todo conocimiento racional, o sea, allende de todo razonamiento. Es una idea en una de sus cartas, la séptima, donde explica los motivos profundos y los fines últimos de su filosofía, declara que no puede existir una definición del bien absoluto, sino tan solo una especie de visión del mismo, y que esta visión se realiza de forma de vivencia mística, vivencia que logran solo quienes gozan la divina gracia. Es decir, para el resto de los mortales está vedado ese conocimiento. Y ese es el problema que tiene Platón con esto. Fíjense dos cosas. El problema de esto no es la inexistencia del valor absoluto o la inexistencia del bien. El problema en últimas que tiene Kelsen es que el hombre no lo puede asir, no lo puede poseer totalmente. O sea, el problema no está realmente en el campo de que exista o no exista el bien, el problema está en el campo de si puede existir certeza o precisión respecto de la predicación del bien. Creo que son dos problemas distintos. Lo que está tratando de decir Platón es básicamente, o Kelsen es, Platón dice que no podamos poseerlo porque no somos dioses, luego no existe. O para nosotros no existe. Pero esta preocupación debería acompañarse un poco con otra cosa que dice Platón en su diálogo, eh, el banquete, y que es una cosa que vimos en clase, fue lo primero que vimos en clase. Platón sí dice que existen bienes que exceden la naturaleza humana, tal podría ser el conocimiento definitivo del bien supremo. Lo que no dice es que la especie humana pueda rechazarlo, sino que concretamente dice, es propio de la naturaleza humana su búsqueda perpetua, el acercarse indefinidamente a ella y bueno, eso, es decir, no es el Dios de la justicia, no es el Dios sí, del bien, no es la verdad absoluta, es el amante de la verdad, el amante de la justicia, el amante del bien. Y, y esta es una distinción bastante importante, porque toda la filosofía clásica sí va a partir del reconocimiento de que en su nivel absoluto todo el bien, la verdad, no son posesión del hombre, pero no niega que el ser humano se pueda aproximar y bastante a ella. De hecho, pues, como todos sabemos, Sócrates es uno de los grandes representantes o grandes críticos de la visión totalmente subjetivista de la moral por la que propugnaban los sofistas. Bien, la segunda crítica va dirigida al cristianismo. Y en este sentido hay que decir dos cosas. La primera, pues tiene muchísimo de, de simplificación. Yo creo que cualquier persona que conozca medianamente la doctrina cristiana va a entender que esto es una simplificación. Y pues para probarlo basta ver acá. Bueno, aquí no sé, espérense. Esto, ven acá, esto es todo lo que dedica Kelsen, un párrafo, a la teoría cristiana, o la teoría no, al cristianismo, no es una teoría. Y pues evidentemente nada más la extensión nos dice que es una caracterización un poco forzada, pero es que además cuando lo leamos van a ver que los argumentos que da pues son bastante reforzados y bastante caricaturescos. Dice, es digno
dar como la filosofía de Platón se acerca en este punto a la prédica de Jesús, cuyo contenido sobresaliente es también la justicia. No, el contenido principal del cristianismo no es la justicia. Tras haber rechazado con energía la fórmula racionalista del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, principio de represalia, Jesús proclama la nueva y verdadera justicia, el principio del amor. El mal no debe devolverse con mal, sino con bien. Hay que rechazar el mal, no al delincuente, y amar al enemigo. Esta justicia está más allá de toda realidad social de un orden posible. El amor que informa esta justicia no es un sentimiento humano no es el sentimiento humano que llamamos amor, no solo porque amar al enemigo va contra la naturaleza humana, sino también porque Jesús rechazaba con toda energía el amor humano que une al varón con la mujer, a los padres con sus hijos. El que desea seguir a Jesús y alcanzar el reino de Dios debe abandonar su casa, sus propiedades, sus padres, hermanos, mujer e hijos. El que no aborrezca a su padre y a su madre, a sus hijos y sus hermanos y sus hermanas, y aun su propia vida, no puede ser discípulo de Jesús. El amor que predica Jesús no es el amor de los hombres, es el amor que hará que los hombres sean buenos, como su Padre en el cielo, el que hace salir el sol sobre malos y buenos, y deja que la lluvia caiga por igual sobre justos e injustos. Y bueno, así continúa para decir finalmente, sin embargo, admite que el amor de Jesús que Jesús enseña supera el conocimiento que es racional. Es un misterio, uno de los misterios de la fe. Está proclamando algo que es imposible. Y en cierto sentido, acá se lo concedo, sí, efectivamente hay unas exigencias en el cristianismo que requieren, o sea, que exigen la gracia. Sí, efectivamente, si uno se pone a mirar, amar a los enemigos es una exigencia típicamente cristiana, muy difícil de rastrear en otros sistemas éticos, eh, y que va mucho más allá de la reciprocidad. Bueno, el problema es que eh, esto no es el concepto de justicia, ni el concepto, ni tampoco en la tradición cristiana se ha entendido que ni siquiera el concepto bíblico de justicia sea el sinónimo de la justicia humana. Efectivamente, acá estamos hablando de algo más como de la santidad. Sí. Sería más equivalente este término de justicia, si en este caso sí es un término distinto de la justicia de los hombres. Y no parece que en este caso el Evangelio se esté refiriendo a eso. De todas maneras, vale la pena notar que acá Kelsen ha incurrido en cuanta simplificación ha podido, por ejemplo, y simplificaciones pues muy grotescas de unos pasajes que dicen eso, que hay que dejar a padre y madre y esto, pues colegir que está en contra del amor entre el varón y la mujer, cuando en otras partes del Evangelio dice que en el matrimonio han de llegar a ser como una sola carne y que lo que Dios une no lo separa el hombre, o que está en contra del amor a los hermanos o al amor a sí mismo, pues eso es simplemente tomar un pasaje que tiene otra interpretación, es decir, estos amores están subordinados a un amor superior y sacarlo totalmente de contexto. De todas maneras, eso no es el tema, pero pues yo creo que pues es evidente que no podía haber un tratamiento correcto en un párrafo. Y eso se podría discutir en otras partes, este no es el momento. Luego Kelsen se va a referir a lo que él llama el tipo racionalista. Y el tipo racionalista pues son las explicaciones que no acuden a la instancia divina. ¿Cuáles son esas explicaciones que no acuden a la instancia divina? Pues la primera es la definición clásica de justicia, dar a cada uno lo suyo. Esta es una definición que Kelsen va a decir que es una definición totalmente vacía. Y la razón por la que Kelsen comprende que es una definición totalmente vacía es que pues lo suyo no es nada, sino simplemente lo suyo es lo que diga el ordenamiento positivo que es. ¿Y cuál es la crítica que le puede hacer uno a esto? Pues varias. La primera es que resulta insostenible a la luz de la lectura completa de todas las tradiciones que dicen eso. Es decir, no es que esa fórmula esté suelta
por los aires sin nada más, sino que suele estar en una serie de textos que niegan explícitamente la tesis que Kelsen les atribuye. Es decir, no es cierto que esas tradiciones digan que lo suyo es exactamente lo que dice la ley. Los exponentes de esto, Aristóteles, no lo dice textualmente, pero pues su filosofía es la base. En su filosofía está implícito eso. Pues Aristóteles dice que la justicia en parte es la determinada por la ley, pero en parte es la natural. Y autores que han defendido o que han tenido esta fórmula así expresa, por ejemplo Cicerón, también tienen pasajes donde dicen literalmente que una ley cuando es injusta, es decir, cuando va en contra de la ley natural, dice Cicerón, no tiene más fuerza que la amenaza de un bandido. Lo mismo dice Santo Tomás, el derecho es natural y es positivo. Pues Kelsen prácticamente da a entender que esta tesis está avalando su positivismo cuando es absolutamente evidente que hay un sometimiento de la ley a otras exigencias y que finalmente no es una remisión a todo lo que diga el legislador, una carta en blanco a todo lo que diga el legislador. Y la otra cosa es pues, que es muy distinto un concepto abstracto que un concepto vacío. Simplemente decir lo suyo es un modo abstracto de referirse a toda la variedad de derechos que puede haber. Bien, y bueno, una clave de esto es ver que esto está en los textos de los romanos, que eran propensos a todo menos a especulaciones etéreas y metafísicas, ¿no? Eran las personas más prácticas que podían existir. Un romano no iba a ir a esos grados de abstracción. La segunda forma racionalista que él dice es la regla de la represaria, o sea, la ley del talión, un mal por un mal equivalente. Y dice Kelsen que el problema con esto es que esto es una aplicación de una regla de igualdad. Pero las reglas de igualdad tienen su dificultad. ¿Por qué? Porque la igualdad no es algo que exista naturalmente entre los hombres. De hecho, lo más notable entre los hombres es su infinita diversidad. Entonces, como la igualdad no es lo que primero se aprecia entre los hombres, hay que buscar un criterio. Ahora, ¿cuál puede ser ese criterio? Pues puede ser, por ejemplo, poner la ley, la igualdad ante la ley. Pero nuevamente eso es vacío, porque la igualdad ante la ley es cualquier cosa que diga la ley. Si la ley dice que las mujeres no tienen derechos, pues la igualdad ante la ley es negar los derechos a las mujeres. Y entonces nuevamente pasa como con la otra remisión, que parece que tiene contenido, pero realmente es vacía. El otro aspecto es buscar igualdades como las que propone el marxismo. Bueno, vamos a dar a todos algo igual o semejante. Bueno, esa igualdad es solo aparente porque si dos personas producen lo mismo, pero una con mayor esfuerzo, o producen distinto y se les da lo mismo, finalmente no va a haber una igualdad sino aparente. La verdadera igualdad esconderá desigualdad. Eso es una crítica que se le puede aceptar a Kelsen. Bien, la tercera crítica es la regla de oro. Entonces, la regla de oro es no hacer a otros lo que uno no quiera que le hagan a uno. Y esto puede ser entendido de dos maneras. Primero, un criterio subjetivo, o sea, no causar a otro dolor. Pues Kelsen dice, pues desde luego esa regla es inaplicable porque nos lleva a deslegitimar cualquier tipo de coacción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una pena evidentemente causa dolor. Y además, digamos, no imponer una pena, pues también podría causar un dolor en la medida en que, pues, causar inseguridad y demás. Es imposible que en la convivencia social no se cause dolor a alguien. Es imposible seguir esa regla. Es antiorden social. Ahora, lo segundo sería darle objetividad a la regla. Y esa objetividad supuestamente está en Kant o en formulaciones parecidas al imperativo categórico. Ahora bien, esa objetividad puede ser, primero, el mandato simplemente de universalización, es decir, haga lo que quiera, pero que sea universalizable, es decir, que cualquiera lo pueda desear. Y según Kelsen, eso todavía es muy vacío. O haga lo que quiera siempre y cuando sea conforme con el orden social.
El problema es que sigue siendo, pues, o sea, otra vez, una remisión a cualquier cosa que diga el legislador. En ese sentido, resultaría absurdo, pues, enjuiciar a lo que haga y diga el legislador con base en esa remisión. O sea, la justicia no podría ser un elemento para juzgar el derecho porque el derecho está definiendo la justicia, en el sentido de el derecho entendido como la voluntad del legislador. La voluntad del legislador no podría ser injusta porque ella misma es el criterio de la justicia. Y bueno, aparte de esas, la última fórmula de justicia que va a contemplar Kelsen es, son las fórmulas del derecho natural racionalista. Entonces, supuestamente, supuestamente, todos los autores del derecho natural racionalista han insistido en que con independencia de cuál sea su fundamento, existen leyes en la naturaleza y que esas leyes en la naturaleza son el criterio de justicia. Ahora, ¿cuáles son las objeciones que va a poner Kelsen a este respecto? Primera objeción, que es, acá hay un tránsito inadecuado del ser al deber ser. Es decir, acá, yo por decir, las únicas leyes que yo puedo predicar respecto de la naturaleza son leyes de orden causal, y las leyes que imperan en el derecho son leyes de orden deóntico, o en el derecho y la moral son leyes relativas al deber ser. Y ya desde Hume está la idea de que es imposible hacer ese salto. Y en eso tiene razón, dependiendo de qué se entienda por la naturaleza. Porque si se entiende por la naturaleza del orden de lo fáctico, tiene toda la razón de que algo pase, no quiere decir de ninguna manera que deba pasar. O sea, según eso, el crimen, cuando se hace recurrente, tiene fuerza de derecho y habría que admitirlo. Eso evidentemente, en eso tendría razón Kelsen, y en eso tiene razón respecto de ciertos autores racionalistas que sí han tratado de fundarlo en la naturaleza meramente empírica, o de ciertos autores que intentan prácticamente deducir el derecho, el derecho natural como si se tratara de matemáticas. El otro argumento fuerte que tiene Kelsen respecto de la tradición del derecho natural racionalista es que si se tratara realmente de exigencias naturales, no se explicaría la diversidad de posturas que han servido para, o que esta teoría ha legitimado. Es decir, si es tan objetivo, ¿por qué Hobbes lo utiliza para defender el absolutismo, mientras que Locke lo utiliza para defender una postura liberal? Sería inexplicable, dice Kelsen, que esto sucediera. Esta es una objeción bastante débil, me parece a mí. ¿Por qué? Porque podría yo transponer esto a la teoría, digamos, a la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica. Dado que hay controversias y dado que todos los que han participado en estos debates han apelado a la naturaleza, las dos son inválidas. Y lo que no tiene en cuenta Kelsen es que, por una parte, una teoría puede estar equivocada. ¿Sí? El hecho de que algo sea natural no quiere decir que no quepa posibilidad de error respecto de la naturaleza, tal cual uno puede comprobar con cada examen en donde uno escribió mal una fórmula física. Y segundo, que también puede pasar perfectamente que contradicciones aparentes realmente no lo sean tanto, que cada autor vaya mostrando alguna dimensión que con el tiempo se va integrando. Pero en fin, todas estas son las objeciones que va a plantear Kelsen a la idea de la justicia. Finalmente, ¿cuál es la idea o cuál es la conclusión que extrae? La conclusión que extrae es, primero, dado que no hay una posición definitiva sobre la justicia, la enseñanza que hay es la tolerancia. Esto lo plantea casi como una exigencia absoluta. Es interesante porque ha planteado una visión toda relativista y luego va a plantear el deber de tolerancia prácticamente como un deber absoluto. Y después va a decir, ¿qué es la justicia? Pues soy consciente de que no lo respondí, pero es que nadie realmente estaría en capacidad de hacerlo. Y si están, si no lo lograron unos espíritus mucho más altos, mucho más capaces que yo, pues yo tampoco podría pretender esto. Entonces,
Yo no puedo decir qué es la justicia, yo puedo decir para mí qué es la justicia. Y yo soy un hombre de ciencia y por lo tanto si para mí lo más importante es la ciencia, dice Kelsen, entonces la justicia es aquel conjunto de condiciones que hacen posible la ciencia, a saber, la libertad y la tolerancia. Y pues hasta ahí llega Kelsen, hasta ahí llega este artículo, que debemos admitir que en su modo de redacción es bastante interesante, es bastante bien escrito, plantea una serie de objeciones bastante fuertes, eh, aunque hay partes en donde realmente uno ve que ha sobresimplificado. Bien, esta es la clase correspondiente al jueves, o sea, a ayer o hoy, dependiendo de la zona horaria en la que estén.